Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, vamos a hablar del tema. Hoy lo decíamos, apenas empezábamos, está muy convulsionada la jornada, sobre todo por los anuncios y por lo que significa esto, ¿no? Sí, una jornada bastante particular, teniendo en cuenta el anuncio que hizo el presidente de la Nación y después lo que comentó o intentó explayar un poco más el ministro Duhovne. En principio es una medida bastante particular, teniendo en cuenta qué es lo que viene ocurriendo en Argentina desde el 25 del mes pasado. Hay una especie de montaña rusa en la economía argentina desde el 25 del mes pasado, donde la cotización del dólar empezó a subir de una manera bastante importante. El Banco Central empezó a utilizar sus herramientas, su política monetaria en este sentido, inyectando, vendiendo divisas para intentar controlar la subida del tipo de cambio. No habiendo podido controlar el aumento de la divisa con las ventas, aplicó otra medida de política monetaria, la suba fuerte de las tasas de interés. Esto se dio justo el viernes antes del fin de semana largo en nuestro país. En el resto del mundo no fue fin de semana largo, entonces lunes y martes hubo jornada financiera. El dólar en el mundo se siguió apreciando, con lo cual sabíamos que iba a haber presión en la Argentina en el tipo de cambio. El día miércoles volvió a haber presión en nuestro país, el Banco Central redobló la apuesta, aumentó la tasa de la política monetaria al 40% anual y a la vez tomó una decisión que a partir de este lunes, de esta misma semana, los bancos tenían que disminuir de su patrimonio del 30% al 10% la tenencia en dólares, con lo cual estimaba el Banco Central que todos estos dólares iban a ir al mercado y ayudaban a reducir la cotización. Lo cual no terminó siendo así. La presión con respecto a la demanda por más divisas generó que el tipo de cambio siguiera subiendo y ante la falta de financiamiento externo o muy caro financiamiento que tiene Argentina, evidentemente el presidente tomó como medida de última instancia recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito por excelencia, que es cierto, es el organismo que a nivel internacional ofrece financiamiento a la menor tasa en el mundo. Eso es relativamente bueno. Bueno, hay un término que se ve en las notas, que se ve no solamente en las páginas web, sino también lo escuchábamos decir a economistas, que es el tema del blindaje del FMI. ¿Qué significa esto del blindaje del FMI? Bueno, lo que busca nuestro país en este sentido, porque el mundo está bastante convulsionado, el dólar se está apreciando en el mundo, la mayoría de los países emergentes tienen problemas, los países que dependen del financiamiento, caso Argentina, están en una situación muy delicada y uno lo que busca como país es la solvencia y el blindaje del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo internacional, insisto, por excelencia y suele ser árbitro en los pedidos de financiamiento a otros organismos o a otros países, con lo cual si el Fondo Monetario, que exige una serie de condiciones a nuestro país, le da un nivel de financiamiento, toda esa cantidad de dólares que van a ingresar, que se habla de aproximadamente 30.000 millones de dólares, irían a las reservas del Banco Central. Bien. Y es una forma de blindar la economía argentina ante los vaivenes internacionales que se están dando. Bueno, uno piensa en el Fondo Monetario Internacional e inmediatamente piensa en la posibilidad de ajustes, porque generalmente el fondo tiene algunas condiciones para brindar ese dinero. José, lo decías vos y lo dijo incluso el ministro de Hacienda Duhovne, que era la opción más económica, ¿no? Hablando de la necesidad de recibir ayuda financiera del orden internacional. ¿Cuáles son las medidas que puede llegar a exigir el fondo? El fondo es un organismo crediticio como cualquier otro. Lo que busca es darle un financiamiento a un país determinado para solucionar en principio sus problemas de balanza de pagos, que es uno de los problemas que tiene Argentina. Pero para asegurarse la devolución del dinero siempre exige una serie de condiciones. Exige reducción del gasto público, equilibrio del déficit fiscal, fundamentalmente lo que es el equilibrio de las cuentas públicas, solvencia en las principales variables económicas del país, un nivel moderado o excelente de nivel institucional en el país y evidentemente también niveles de inflación relativamente bajos, entre otras variables que normalmente exige el fondo. Pero el Fondo Monetario, como Argentina es miembro, viene a través de lo que se conoce como el famoso artículo 4, haciendo una auditoría todos los años de nuestro país, por lo tanto tiene relativamente en claro qué es lo que ocurre con la economía nacional. De hecho, en las últimas semanas estuvo Christine Lagarde en nuestro país y dijo que el programa económico del gobierno era bastante bueno y era apoyado por el Fondo Monetario. Así que en principio uno estimaría que no habría demasiados problemas para acceder a estas líneas de financiamiento.
José, vamos a pedirte que te quedes un rato más. Sí. Tenemos que ir a un corte, Sí. pero la idea es que sigamos analizando lo que está sucediendo con la economía y sobre todo lo que significan estos